para comentar sobre estos sucesos que se dan localmente. Hemos invitado en esta mañana a la doctora Caroline Ávila, profesora de la UDA, experta en comunicación política. Un proceso lanzado por la EMOB-EP, que se lo ha llevado de manera muy ejecutiva. La EMOB-EP es parte de la Corporación Municipal. Proceso para la implementación de más de 40 puntos de control de tránsito en la ciudad de Cuenca con un socio privado, así como el lanzamiento de una nueva imagen del municipio, han generado una serie de comentarios en la ciudad de Cuenca. Las redes sociales se llenan de ellos. Le preguntamos, al tiempo de darle la bienvenida, Caroline, ¿se trata de hipersensibilidad de intereses políticos en un año preelectoral o son errores de la administración? Se vale decir las dos cosas, querido Gustavo. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia, igual a la querida Rosana. Es verdad que si miramos las redes sociales vamos a encontrar conversaciones que no necesariamente se apegan al criterio y a la opinión de la gran masa, sobre todo en países como en el Ecuador, en el que el uso exclusivo de las redes sociales para la discusión política está de alguna forma limitado, por decirlo de alguna manera, a quienes tienen acceso en primer lugar y en segundo lugar a quienes sienten que el ejercicio de su ciudadanía es eficaz. Es decir, que si yo tuiteo, algo va a pasar, entonces, o al menos voy a molestar al poder o la autoridad, en fin. Entonces, ciertamente ese sector, ese segmento de la población no es un segmento representativo de toda la ciudadanía y por esa razón se agita tanto la conversación digital, pero no necesariamente ese es un resultado que luego se verá en votaciones, ¿no? Esto simplemente para explicar un poco por qué razón podríamos sentir ciertas preocupaciones en la conversación digital, pero no necesariamente extrapolarlas a la ciudadanía. Ahora, usted ha mencionado dos temas, querido Gustavo, dos temas que tienen a su vez reacciones en algún momento distintas, pero también en otras que están con la misma condición. Por eso le decía, se dan las dos cosas. En el caso de los radares, sí ha existido una preocupación en la ciudadanía que a mí, al menos en lo personal, me recuerda mucho al tiempo que estaban instalando este espacio con la corporación Dalton, me parece que se llamaba, que es el espacio de control de nuestros vehículos, el ¿no? uso de cepos para los vehículos, lo recordamos. También había, exacto, eso, o también el tema de la revisión vehicular. Y el gran problema era que habían empresas privadas que de alguna manera terminaban beneficiándose, pongo siempre entre comillas, porque todo esto siempre será relativo, ¿no es cierto?, con los aportes de la ciudadanía, y la ciudadanía lo sentía como un abuso. Es verdad también que en nuestra idiosincrasia la unión pública-privada no necesariamente es bien vista. En otros regímenes políticos, en otras experiencias democráticas, estas circunstancias son muy comunes. Acá no tanto, y eso hace que la gente quiera como rechazar. Esos recuerdos... Caro, perdona que te interrumpa en este punto porque creo que es importante aquí una reflexión y sobre todo tu criterio. Probablemente lo que le molesta a la gente no tiene que ver necesariamente con que se trate de una alianza público-privada, sino más bien las observaciones parecería que apuntan a ese cambio en el discurso, a estas contradicciones en el discurso del señor alcalde y sobre todo el momento en el que lo hace. Estamos viviendo un año preelectoral. ¿Qué opinas? Lo que pasa es que yo me estaba queriendo concentrar, Rosana, y quiero volver porque Gustavo habló dos cosas. Una de ellas fue el tema de los radares. Cuando hablamos de los radares, solo allí estamos hablando de esta situación, de esta resonancia. Y es porque no hay otra forma de cambiar la cultura, en este caso de la movilidad, sino es con la multa, con la instancia reguladora. Eso molesta, pero es una condición que, diremos, es imposible cambiar o eludir, ¿no? Y la otra instancia en la que tú te refieres es más bien al discurso inicial de no voy a cambiar la imagen, no voy a utilizar en este momento esos recursos, y que vemos que a un año preelectoral como es el que vivimos en este momento, estamos
justamente viendo lo contrario al discurso prometido. Estamos cambiando la imagen y estamos utilizando recursos. Sabemos que por el momento son $46,000, pero ya vi una queja de un concejal por otra propuesta de $300,000 empleados en materia comunicacional. Ahí es en donde se ve ese doble discurso que tú haces muy bien referencia, querida Rosana, y que además en el timing en el que este momento estamos, claramente por lo menos resulta sospechoso, ¿no? Al menos resulta sospechoso. En el tema de los logos, de la nueva imagen del municipio, ¿cuáles son las impresiones que se generan? A ver, hay varias discusiones y vale la pena encontrarlas a cada una su propio espacio, ¿no? Partamos por la discusión técnica que he visto en algunos colegas con quienes he conversado personalmente, y he visto también parte de la conversación y análisis que ha permeado en los medios de comunicación, fruto también de esa discusión de las redes sociales. Yo soy de la idea de que al final del día se necesita tiempo y dinero, y no preguntes si me gusta o no, porque con tiempo y dinero, pues la gente al final termina acostumbrándose, ¿no? Los seres humanos somos animales de costumbres. Sin embargo, los técnicos, sobre todo en la parte del diseño gráfico, me han advertido que, primero, el uso de escudos como logos institucionales o gubernamentales son usos que están cambiando, que en este momento no resultan eficientes, porque la exposición ha cambiado en los años, ¿no? Hoy en día, querido Gustavo, querida Rosana, hay que trabajar una imagen que se vea muy bien y muy eficiente en el avatar de Twitter, en el avatar de una cuenta de Facebook. Entonces, pensar en que el escudo pueda seguir funcionando como la gráfica institucional, gubernamental, pues desde el diseño gráfico resulta ineficiente, no comunica adecuadamente. Y el escudo tiene ese problema en todos sus símbolos o solamente estilizado, que es lo que este momento ha hecho el gobierno, ¿no? El gobierno local. Entonces, ahí hay un primer problema. Si quería trabajar una imagen gubernamental, que a mí me parecía, Gustavo, que es lo que corresponde a cada administración, tener su espacio gráfico de visibilización. Lamenté mucho esa decisión inicial de ahorrar, porque es una decisión absurda, con todo respeto lo digo, porque no se hacen ahorros en ese sentido, se ahorra más evitando corrupción, por ejemplo, pero ese ahorro, entre comillas, termina este momento contradiciéndose a sí mismo, poniendo en tela de duda su palabra, y además utilizando recursos públicos en una herramienta gráfica que no necesariamente va a ser eficaz, porque no necesariamente comunica los valores y los símbolos. El símbolo utilizado no necesariamente comunica lo que quiere decir el alcalde en su administración. Lo que sí está comunicando, diremos, obra y tal, es este otro conjunto de elementos en tonos pastel y en trazo medio infantil, por decirlo de alguna forma, algunos de los elementos de la obra pública que ha sido parte de la conversación de esta municipalidad y de la ciudadanía en general. Eso es mucho más comunicación gubernamental que ese escudo estilizado, que inclusive ha sido recibido, querido Gustavo, a manera de ofensa, ¿no? Yo estoy entendiendo que no estamos reemplazando el escudo de nuestra bandera, o sea, estoy clara que eso no se podría hacer, porque se habría metido con algo que está sagrado en la mente de las personas, ¿no? Que está elevado a los altares. Pero lo que entiendo que están haciendo es inspirándose en el escudo para generar un logo de la administración municipal, un logo que ya varios diseñadores han manifestado que no está construido de una manera profesional, adecuada y eficiente para comunicar gestión. Esa es una arista. La segunda arista es el tiempo en el que lo está haciendo. Este es año preelectoral. Que no nos tomen desprevenidos a los cuencanos y a las cuencanas. Cualquier cosa que se haga este año va a resonar el momento de las elecciones. Eso está claro, lo bueno o lo malo.
Entonces, cuando yo veo exactamente la misma cromática en el logo y en la gráfica de la municipalidad, no con uno, sino con dos partidos políticos, evidentemente hay un error de uso de colores, y ese error, con todo cariño lo digo, no creo que sea involuntario. A mí me parece que podría llegar a ser inclusive premeditado, lo cual sí es gravísimo, porque es manipular con el recurso público un efecto comunicacional que está comprobado académicamente que puede llegar a resonar al día de la votación. Vayamos con el otro tema de los radares y cámaras en la ciudad. Varias veces hemos señalado en este medio de comunicación al hablar del tema quién puede oponerse a temas de seguridad ciudadana, al control, por ejemplo, de personas que puedan manejar bajo los efectos del alcohol o drogas en una ciudad. Esto es imprescindible, es necesario. Pero siempre estos temas nos traen también a pensar, a reflexionar en otros. Son pocas las ciudades en el mundo. Creo que la gran mayoría de quienes nos escuchan, nosotros mismos hemos viajado a otros lados y es muy raro encontrar una redada en la ciudad, salvo alguna situación extraordinaria que se haya dado. Y aquí en Cuenca nos acostumbramos mucho a eso. Recordemos el reciente pasado, redadas prácticamente 4 o 5 noches a la semana. Todo el mundo es sospechoso, mientras no se demuestre lo contrario. Hay límites entre el control en beneficio ciudadano y lo que puede convertirse en un acoso al ciudadano, que se convierte también ya en una amenaza a sus derechos y libertades. Redadas en cualquier sitio, a cualquier hora, multas desproporcionadas que poco tienen que ver con el ingreso de la mayoría de personas. Además, sin rangos de tolerancia, un tema que no ha podido resolver el municipio de Cuenca. 55 kilómetros por hora dice el letrero, a 56 una multa desproporcionada que le cae al ciudadano y le pone en problemas en su presupuesto familiar. Intenciones recaudatorias mencionadas en debates oficiales, así lo dijo el concejal Aguilar. Era uno de los justificativos para este proyecto por parte de la IMOB EP, o también intenciones sancionatorias. La reflexión que quisiera llevar, más allá de la forma en que se ha dado ese concurso público de la IMOB EP, es desde dónde y hasta dónde deben establecerse estos sistemas de control en una urbe como Cuenca. Todo esto se resuelve, Gustavo, cuando hay una escucha adecuada y cuando hay una socialización adecuada, ¿no? Hace poco estaba justamente dando respuesta a una iniciativa de investigación social en ese sentido, y concluíamos con esta colega precisamente que se impone sin ningún tipo de conversación, sin ningún tipo de intermediación, este tipo de sanciones. Y en los lugares en donde hay más bien una petición de la ciudadanía, una demanda, que por favor pongan un semáforo, que por favor pongan aquí alguna intervención para mejorar la movilidad, más bien eso no se escucha. Cuando hay una escucha adecuada, inclusive la multa puede ser más tolerada. Por ejemplo, ya llevamos años, no meses, Gustavo, años insistiendo en estos rangos, estos márgenes de tolerancia, y no hay respuesta. Entonces, la ciudadanía no puede seguir escuchando otra vez la misma historia cuando ya hace un par de años atrás ya comenzó a quejarse. Inclusive tengo entendido que los problemas y juicios, procesos judiciales, diremos así, que se van acumulando porque este tipo de procesos no están bien sancionados desde la parte de la administración municipal, eso también genera congestión en otro espacio que es el del servicio jurídico judicial, diremos. Entonces, comenzamos a mirar el desorden a partir de la falta de escucha y de una adecuada socialización que les permita a los ciudadanos, porque esto es un cambio cultural. Rosana es comunicadora, le conozco muy bien su trayectoria, sabe muy bien lo complejo que es generar cambios culturales, y cuando hablamos de estos procesos se requiere mucha más empeño, no solamente desde la perspectiva regulatoria, sancionadora, sino sobre todo del esfuerzo de ir al barrio, de trabajar con la ciudadanía,
hablando de un barrio, o de generar una mayor sensibilización en la población. Cosas que, oh sorpresa, no se resuelven con una campaña de educomunicación únicamente. Y ese es otro de los problemas que ha tenido la EMOC. Querer resolver esto con cuñas radiales o afiches publicitarios. Es un componente más, pero no es el único para lograr verdaderos cambios culturales y hacer que la sociedad acoja estas propuestas. Toma tiempo también, querido Gustavo. Vuelvo de nuevo a la revisión técnica vehicular. Recuerdo los años en los que nos estaban instalando esos procesos y los cuencanos protestábamos una y otra vez. Ahora ya no hay mucha protesta. Tal vez sí, el hecho de que los buses pasen sin problema la revisión técnica vehicular y nosotros no. Pero más allá de esta circunstancia, los cuencanos y cuencanas nos hemos acostumbrado a la necesidad de tener los vehículos debidamente revisados, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar cuando hablemos sobre controles de velocidad y tal, pero es necesario tener una mejor escucha y una mejor socialización para que no sea tan traumático. Finalmente, ¿en dónde están los límites, dice usted? ¿Hasta dónde alcanza este tipo de presiones y acosos que tenemos? Lo más grave es exponer en las redes sociales estas movilizaciones. Esto es una falta completa a la ética y por supuesto a la libertad y a la privacidad, que son derechos consagrados de la ciudadanía. El momento en que estas redadas se hacen con celular en mano, transmitiendo en vivo, ni que fuera documental policíaco, están absolutamente alterando un derecho consagrado que es el de la privacidad y el derecho de la libre movilidad también, ¿no es cierto? No corresponde ese tipo de abusos, muchas veces solo por hacer pública la idea de que estoy actuando como autoridad, ¿no? Verle ahí con chaleco antibalas o trabajando al estilo G.I. Joe, ese tipo de imágenes podrán ser de mucha visualización, Gustavo, pero no necesariamente con la credibilidad que necesita el político en ese momento. Probablemente, Caro, uno de los problemas radica precisamente en cómo se desarrollan este tipo de procesos. Resulta que en el caso de los radares no tenía conocimiento ni siquiera los concejales, mucho menos la ciudadanía. En el momento que salta bajo una denuncia, bajo una queja, esto complica aún más la recepción por parte del ciudadano, porque se empieza además a generar una gran cantidad de dudas, porque empieza a solicitarse también la intervención ya de los organismos de control, de los espacios de fiscalización, tanto internos del Consejo Cantonal como externos. Entonces se vuelve un proceso muchísimo más problemático. Así es. Ahora, sin embargo, me llama la atención porque, por ejemplo, existen directorios y esos directorios están conformados por concejales, no uno, dos o tres al menos. Y en esos directorios se tendrían que haber aprobado este tipo de adquisiciones, este tipo de iniciativas en cada administración, ¿no es cierto? Así que sí me llama la atención que en el seno del Consejo Cantonal no salten rápidamente estas iniciativas, inclusive antes de que se hagan públicas, pero evidentemente esa sorpresa se siente como abuso, Rosana, no puedo sino coincidir contigo, ¿no? Se siente como abuso y inmediatamente hay el rechazo. Es necesario, reitero, trabajar más en una escucha eficiente, efectiva, en un proceso de socialización mucho más vivo, y no solamente el típico monólogo, ¿no es cierto? Yo mejor me pongo un megáfono y comunico como al estilo del perifoneo parroquiano, pero no, esto la sociedad ya no resiste, necesita ser escuchada, ser considerada y trabajar los procesos con los tiempos que corresponden, de manera de poder ejecutarlos de una forma más adecuada y no con imposiciones o sorpresas, que es lo que este momento se está sintiendo. Sin pretender de ninguna manera convertirnos en jueces, pues ese no es el papel de los medios de comunicación, Caroline, del estudio, de la amplia documentación que ha salido sobre este tema de los radares. Sí podemos concluir algunas cosas, de que es un proceso sumamente rápido, llevado a cabo de manera sumaria, muy ejecutiva,
que contrasta con el quehacer normal del manejo de la cosa pública, que deja además dudas en cuanto a las decisiones de la eliminación de por lo menos uno de los 3 licitantes, con personas jurídicas que participan en este concurso y que se legalizan horas antes de que se convoque a la licitación, sin pasar además todo este proceso por filtros adecuados. Cierto es, usted lo ha señalado, que hay concejales en la EP, pero la mayoría de concejales se desayunaban cuando esto estaba ya prácticamente a punto de firmarse de los detalles de este tema. Usted ha señalado que el Consejo Municipal, el alcalde, deben escuchar. Le preguntamos a usted, ¿hay espacio aún para rectificar en los 2 temas que nos ocupan esta mañana? Me hubiese gustado estar más familiarizada con el tema de los radares, pero por lo que le estoy escuchando a usted, querido Gustavo, da la impresión que al menos en los procesos contractuales la cosa está zanjada, y tal vez lo que sí se puede hacer para poder rectificar es que la implementación, la sanción, diremos como tal, tome más tiempo para poder hacer una adecuada socialización, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener estos márgenes para que el kilómetro 56 no signifique ya el 100% de la multa. Yo creo que eso es algo que requiere también una regulación, pero es importante que eso se ejecute lo más pronto, con esa eficiencia, como decíamos nosotros, pero que se ejecute lo más pronto posible para que el momento ya de implementar el uso del radar con la sanción respectiva se lo haga de acuerdo con estas condiciones adecuadas de gestión, en donde se haya notado, que se haga evidente la escucha a la ciudadanía, ¿no? Eso en cuanto a los radares. En cuanto a los logos y demás, yo lo he mencionado también ayer, este momento, a ver, ¿la municipalidad tiene o no tiene derecho de comunicar su obra? Tiene el derecho. La municipalidad puede contradecirse a sí mismo. ¿Cuántas veces un político no lo ha hecho? ¿Va a haber un logo? Va a haber. Va a haber una nueva imagen, un manual de imagen implementado que va a costar miles de dólares. Va a haber, está en su derecho, no es ilegal. ¿Qué es lo que corresponde al sector, sobre todo al fiscalizador, que debería ser el Consejo Cantonal? En primer lugar, evitar al máximo que se asemeje la comunicación gubernamental con la comunicación electoral. Las 2 cosas no pueden parecerse siquiera en lo más mínimo, y eso hay que poner las alertas urgentes. Si es que la otra cosa que también hay que evitar, y eso sí, de nuevo, con mucha dureza y firmeza hay que decirlo, es el nombre del personero, ya sea de la prefectura, de la alcaldía. Los nombres no pueden publicitarse. Entonces son importantes alertas que en este caso le corresponde al Consejo Cantonal actuar y poner los oficios que correspondan, las alertas que correspondan en Contraloría, en el Consejo Nacional Electoral, en fin, porque no debería ni en ningún momento publicitarse el nombre de la autoridad, y no debería parecerse la comunicación gubernamental con lo que se está viendo ya como comunicación electoral. Es importante que esos alertas se pongan con mucha claridad. Para finalizar, aunque usted ya lo hizo de manera parcial, analicemos todos estos temas en ese gran escenario que es parte de una campaña electoral. Recordemos que estamos en un año electoral, ya se hizo el llamado a elecciones del 5 de febrero, y esto implica que partidos, movimientos, actores políticos empiece cada uno a hacer lo suyo. Escuchamos además ya a un concejal, Alfredo Aguilar, de que el tema de la imagen institucional tendrá que pasar un análisis del Consejo Nacional Electoral. Su análisis en este sentido, en el año electoral que estamos viviendo. Yo creo que vamos a mirar, al menos durante este primer semestre, dividamos este año en 2 semestres, ¿no? Durante el primer semestre vamos a ver muchos rostros, muchos nombres haciéndose presente, tratando de levantar sus imágenes, sus identidades personales para que la gente comience a ubicarlos. Y cuando hablo por la gente, querido Gustavo, estamos hablando de quienes toman la decisión en la mesa política de los distintos movimientos y partidos políticos. ¿Por qué?
porque es el primer semestre, el semestre en el que se van a comenzar a configurar los nombres de quienes podrían ser ya los candidatos, al menos los cabezas de serie en los procesos que vendrán, en el proceso que vendrá el próximo año. El segundo semestre, en cambio, será un momento ya de consolidación de estas imágenes y muy probablemente sea la configuración de los primeros discursos y plataformas ya de un proceso electoral que sabremos que por más que son solo 40 días, normalmente se anticipa a unos 2 o 3 meses. Entonces, es muy probable que el último trimestre de este año ya estemos viviendo una suerte de pre-campaña, como se acostumbra a ver, en donde cierta gráfica, cierta resonancia comunicacional comience ya a tener más efecto y conducido hacia el proceso de votaciones que tenemos a inicios del próximo año. Entonces, sí va a ser un año muy álgido, pero hay que estar muy atentos, ¿no? Primero porque hay que dar espacio desde los medios de comunicación a todas las voces posibles, de manera que la representación no esté cooptada por caciques, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque se requiere que esas reflexiones no vengan a partir de frases de efecto o eslóganes vacíos, sino que se conozca, que se tenga gente en la papeleta que haya pasado por una adecuada inducción política, ¿no? Que conozca lo que está pasando en la ciudad y no sean solamente los nombres novedosos que por estar fuera de la cosa pública y política crean que estarían haciendo un trabajo eficiente el momento en que lleguen al poder. Ahí, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación en hacer un veto adecuado es fundamental para una salud de la democracia en esta ciudad y en esta provincia. Ahora, Caro, quizás para terminar, empiezan ya a circular encuestas, hay ya un listado de precandidatos a la alcaldía de la ciudad. ¿Crees tú que hay las condiciones en esta coyuntura política, económica que estamos viviendo en este momento para la presencia de nuevos rostros? ¿Cómo evaluarías tú las posibilidades? Entiendo que tienes también al conocimiento de los nombres que estarían ya sonando como precandidatos. No me sorprendería, querida Rosana, nuevos nombres, nuevos rostros en lo más mínimo, sobre todo porque los movimientos y partidos políticos que están de alguna forma vigentes en Cuenca y en la provincia no han hecho un buen trabajo de posicionamiento de liderazgos. Entonces, eso hace que quienes están llamados a generar estos espacios públicos están tan desprestigiados, tan venidos a menos, que existe espacio para todo el mundo para hacerse visibles. Luego, como tenemos un financiamiento mixto, es decir, hay dinero público y dinero privado que puede intervenir en el proceso electoral, pues es bastante atractivo, ¿no? Para ciertos movimientos, colocar candidatos a la alcaldía o a la prefectura sin ningún miedo, diremos, porque saben que van posicionando, van cosechando presencia pública de una u otra manera. No me sorprendería, sí sería lamentable, eso sí, porque cuando hay una gran cantidad de candidatos se diluye, se dispersa el voto, entonces cualquiera que llegue a tener el 22% ya está de alcalde, ¿no? Y ser alcalde con el 22% es lamentable porque no te permite tener una legitimidad adecuada, ¿no? No te permite llevar adelante un programa con una fuerza política necesaria. Y a su vez, cualquiera puede llegar a tener ese 22 cuando ni siquiera ha habido un recorrido político, una trayectoria, una experiencia, cuando no tienes ni siquiera un equipo con el que puedas trabajar. Entonces eso lo vuelve más peligroso, ya en términos de resultados de procesos electorales y en términos luego ya de gestión como tal, ¿no? Se terminan un año aprendiendo a ver cómo es que se conduce y después intentando comenzar a hacer gestión. Entonces ese es el lamentable resultado cuando no existe una madurez política como la que quisiéramos, ¿no? La gran cantidad de candidatos no habla bien de un sistema político de un país. Esperemos que exista un poco más de sensibilidad en la clase política y que podamos tener mejores condiciones para cuando nos encontremos frente a la papeleta el próximo año. Bien, muchas gracias por su opinión a Caroline Ávila. Ella es catedrática universitaria, PhD, experta en comunicación política.